Bien, continuamos en esta primera audiencia pública sobre el uso de los químicos en nuestra ciudad. Vamos a escuchar a continuación al expositor doctor Raúl Riciopo, médico especialista en medicina del trabajo. Que hayan invitado al Colegio de Médicos a dar su opinión sobre este tema, que para nosotros es un tema muy importante y hace muchos años que estamos trabajando. Yo les voy a dar una visión del efecto que los agroquímicos como médicos hacen en la población y creemos las medidas que deben implementarse para proteger al medio ambiente y a la gente que trabaja en él. Siempre empezamos estas conversaciones diciendo que esto que hemos hecho nosotros no está en contra de nadie, no está ni el que lo fabrica, ni el que lo usa, ni la gente de campo, ni nadie, sino que está a favor de tomar las medidas que se pueden tomar para que los daños sean lo menos posible. Si ustedes ven en una estación de servicio que para hacer la descarga de combustible se toman una cantidad de medidas de precaución, es increíble que algo tanto más importante que es esto, tanto más importante como es esto, no tenga una reglamentación en cada uno de los municipios. Yo traje acá la de mi pueblo, que es Henderson, que se hizo el año pasado, que es una referencia. Entonces, entramos en el mundo de los agroquímicos. La modificación de los cultivos ha hecho que fuera necesario optimizar los resultados y entonces empezaron a usarse los agroquímicos. Se utilizaron en la soja transgénica, sobre todo. La soja transgénica es una soja que fue modificada genéticamente para que los agroquímicos no le hagan mal. Y hay aproximadamente, había unos 18 millones de hectáreas sembradas, es decir, que la cantidad de agroquímicos que se usan son muchísimos. Los plaguicidas son sustancias químicas o mezcla de las mismas que están destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar las plagas. Toda persona que trabaja con los agroquímicos se lo considera persona expuesta. En el siglo pasado y en este se han fabricado unos 6 millones de productos tóxicos. De esos 6 millones, 100.000 son sustancias con efectos cancerígenos. Y de esas 100.000 sustancias, solamente a mediano plazo se conoce el 10%. Es decir, que a los 4 o 5 años solo se conoce el efecto del 10%. La exposición a los agroquímicos puede ser aguda, es decir, segundos, minutos, horas, o crónica, que es la que tiene la gente del campo, que se prolonga a través del tiempo. Y los agroquímicos ingresan al organismo por 3 vías, por la más importante, la piel, la vía digestiva y la vía respiratoria. Una vez que ingresa el tóxico al organismo, el hígado lo destruye y lo elimina por las distintas vías. Pero lo que hay que tener presente es que una de las vías por las cuales se elimina es la leche materna. Es decir, que la madre, al amamantar al chico, también le puede transmitir la sustancia tóxica. Estas sustancias tienen efectos locales y efectos generales. Los locales en la piel pueden provocar enrojecimiento, dolor, hinchazón, ampollas, heridas más importantes en los ojos, quemaduras que pueden llevar a la ceguera, en la parte intestinal, lesiones del aparato digestivo, en las vías respiratorias también. Y lo más importante son las generales, porque son estos tóxicos se van acumulando en el organismo se va defendiendo hasta que llega un momento que da manifestaciones y es el cuadro tóxico. Es importante el control en la zona donde están los plaguicidas, porque a veces se olvida que estos productos tienen actividad residual y a través del tiempo se van sumando sus efectos. Dentro de los efectos generales que va produciendo la intoxicación es algo que se llama disrupción endógena. Todos nosotros tenemos en el organismo glándulas que producen hormonas, la tiroides,
hipófisis, las glándulas sexuales masculinas, las glándulas sexuales femeninas. Los plaguicidas actúan sobre las glándulas alterando la secreción de esos productos. Si ustedes se fijan, yo soy médico de hace más de 40 años, a lo mejor nosotros no éramos buenos haciendo diagnósticos, pero si ustedes se fijan en su familia, estoy seguro que muchos de los que están acá tienen esposas, hijos, hermanas que tienen problemas de tiroides. No se veía antes tanto problema de tiroides. Ahora abundan los problemas de tiroides, sobre todo de la glándula tiroides que funciona en menos, que se llama hipotiroidismo. Estoy seguro que acá los que están acá tienen muchos familiares con problemas de glándula tiroides. Los disruptores endócrinos, que son estos agroquímicos que se manejan ahora con mucha facilidad, el endosulfano, el glifosato, el 2,4-D, producen en la mujer cáncer de mama, muerte del embrión y del feto, malformaciones de los recién nacidos, en la mujer joven cáncer de vagina, alteración de desarrollo del sistema nervioso central, problemas de aprendizaje y disminución del cociente intelectual. En los hombres, cáncer de testículo, cáncer de próstata, altera la calidad del espermatozoide y disminuye los niveles de hormona de testosterona y de hormona tiroides. Los disruptores endócrinos tienen una acción particularmente grave en el sistema defensivo de los chicos, en el sistema inmunológico de los chicos, con lo cual los hace más sensibles a las enfermedades. Y las personas más sensibles a los agroquímicos son los chiquitos cuando están en el vientre de la mamá, los recién nacidos, los niños y los mayores de 65 años. Este es un somero análisis de algunos de los plaguicidas más usados. El endosulfán es un insecticida y acaricida. En Estados Unidos se lo considera altamente peligroso, produce excitabilidad, temblores y dificultad para mantenerse de pie. Tiene las intoxicaciones crónicas, lesiona riñón, hígado, desarrollo fetal y se lo relaciona con el cáncer de mama en la mujer. Cuando se usa indiscriminadamente, como pasó en Nicaragua es un país chiquito centroamericano que depende mucho del algodón, y como necesitaban económicamente tener una gran producción de algodón, usaron sin ningún tipo de cuidado el endosulfano, lo que ocasionó muchas muertes y muchas enfermedades. El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro. Se lo ha asociado un número importante de nacimientos con deformaciones, llega al grano de soja y se observan lesiones de piel, porfirias, hipercolesteremia, alteraciones psiquiátricas. Nosotros hemos seguido desde hace muchos años a los cordobeses que están muy adelantados en este tema, y entre ellos está el doctor Montenegro, que es un biólogo que tiene mucha experiencia, y ellos han hecho la experiencia, esto está todo documentado, han hecho la experiencia de ir a los supermercados y retirar algunos yogures, que pese a que han tenido un problema de industrialización muy completo, han encontrado en un examen exhaustivo partículas de las sustancias tóxicas dentro de los yogures que están en la venta. El 2,4-D se lo considera un activo disruptor endocrino que actúa sobre la hormona tiroides y sobre las hormonas sexuales. Y en los aplicadores de este producto se han observado una disminución marcada en el número de espermatozoides. Acá también pasó en una plantación de banana también de América Central, donde 1.500 trabajadores tuvieron un problema de esterilidad que tuvieron que ser indemnizados por la compañía americana. Como valor agregado, estos agroquímicos producen una alteración de la cadena biológica, es decir, en la vida hay
una serie de pasos que no se pueden alterar. El uso de los agroquímicos logró una mejoría muy importante en la producción de soja y un gran beneficio económico, pero mató a elementos de la cadena intermedia, es decir, a los depredadores naturales, como son los peces, los anfibios, sapos, ranas. Mató a una parte de la cadena biológica. Al matar a los depredadores naturales, eso produjo que se hiciera un crecimiento desproporcionado de un vector, como es el mosquito, el Aedes aegypti es uno de esos. Por eso volvieron a aparecer enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, que acá no había. Es decir, acá sí, yo no vi nunca, porque eran enfermedades que cuando estudiábamos se las daba como desaparecidas, y ahora han vuelto a aparecer en los últimos años porque han vuelto a proliferar la cantidad de mosquitos que transmiten los elementos que producen esa enfermedad. Por eso Mafalda consideraba que entre la ruptura de la cadena biológica, la explotación de las minas a cielo abierto, la deforestación, todos esos elementos llevan a lesionar a que vayamos a tener un mundo enfermo como el que tenemos, y que es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo se produce la intoxicación por plaguicidas? Se produce cuando se hace un uso incorrecto del plaguicida, cuando se utiliza el plaguicida sin su tipo protector, cuando las personas que aplican plaguicidas comen, beben o fuman, entonces por vía digestiva comen el tóxico, cuando se utilizan los envases de plaguicida vacíos, o cuando pueden confundirse cuando no están bien identificados. Es muy importante esto. Las personas que manejan plaguicidas deben saber manejarlos en condiciones de seguridad. No se debe agarrar al último chico que entra a trabajar y mandarlo a trabajar con los agroquímicos. Son personas que hay que instruirlos, enseñarles cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y hacerles usar las medidas de protección. Para evitar las intoxicaciones con plaguicidas hay que tener en cuenta tres cosas: cómo almacenarlos, cómo utilizarlos en condiciones de seguridad y cómo destruir los restos. Almacenarlos, hay que mantener los plaguicidas en sus recipientes, hacer transferencias con la medida de seguridad, almacenarlos en un local seguro y cerrado, señalizar con indicaciones de peligro, cerraduras en puertas y ventanas, prohibir el ingreso de personas no autorizadas y tener un listado de los productos depositarios. ¿Cómo utilizarlos? Personal entrenado, informado de los riesgos, plaguicidas con etiquetas que indiquen el contenido, forma de uso, precauciones. Si el recipiente, por más que estemos seguros, no tiene etiqueta, no hay que usarlo. Saber equipo y ropa que se debe usar, advertir a los vecinos cuando se hagan vaciamientos. El operario que lo usa debe calzar botas o zapatos que cubran sus pies, guantes, mascarillas para protegerse salpicaduras, tener la ropa limpia de repuesto. Mezclar solamente la cantidad del producto que se va a usar. Esto pasa como en la construcción, cuando preparan mucho material y después lo dejan. Acá pasa igual, hay que preparar solamente lo que se va a usar. Tener agua y jabón en cantidad suficiente para lavarse, lavar los guantes antes de quitarlos, lavar las manos con abundante agua y jabón después de trabajar con plaguicidas y antes de comer, beber o fumar. Y hay que tener en cuenta que la persona que trabaja no tiene que estar sola, porque puede sentir molestias, náuseas, vómitos, catarros, cefalea, incluso puede perder el conocimiento. Tiene que tomar las mismas precauciones que se toman, que deberían tomarse en el campo cuando entra alguien a limpiar un silo. Cuando entra alguien a limpiar un silo, tiene que hacerlo con la puerta abierta y otra persona está afuera por si se llega a descomponer. Me había olvidado comentarles que
en relación a la ruptura de la cadena biológica, si usted alguno leyó el libro No hay silencio que no termine, de Ingrid Betancourt, que es esa colombiana que fue secuestrada por la FARC, en una parte del libro ella cuenta que los aviones del ejército colombiano fumigaban la selva para matar la parte de la vegetación y poder observar a los guerrilleros. Entonces ella y todos los guerrilleros enfermaron de malaria. Esto nos lo pidieron alguna vez que tuvimos que hablar para los bomberos, porque el gran riesgo de esto es si los depósitos donde están guardados los agroquímicos se incendian. Entonces los bomberos nos preguntaron qué es lo que tenían que hacer. Entonces se establece que los productos líquidos almacenados deben estar separados de los sólidos, los envases duros en posición vertical y las bolsas plásticas sobre tarima para evitar el deterioro de la humedad en el suelo. Disponer de cantidad necesaria de extintores de incendio que deben ser a base de polvo químico tipo ABC. Se debe tener en el ambiente bolsas de arena u otros materiales para absorbentes para contener derrames. Trabajar con los elementos de protección personal, delantales, guantes, botas, anteojos, palas, bolsas y máscaras de protección, y los elementos de protección personal deben lavarse luego de usados, colgados para su ventilación. Y deben usarse protectores faciales o máscaras, que deben tener filtro que se cambia dependiendo de la concentración aérea del agente tóxico y no del tiempo de uso. Es decir, no se lo cambia cada tanto tiempo, sino dependiendo de con qué se ha trabajado. Es de uso obligatorio en casos de incendio de depósitos de agroquímicos y en caso de exposición repetida, los filtros deben cambiarse cuando el usuario perciba resistencia durante la expiración o cuando sienta un sabor extraño. Luego de su uso deben lavar y ventilar los equipos de protección personal y después se establece la clasificación que ya vieron con todo. El tema, este es un tema de eliminación de los recipientes vacíos, es todo un tema, porque se considera que en la provincia de Buenos Aires solamente se producen 5 millones de envases agroquímicos por año. Es decir, en 10 años se han acumulado 50 millones de envases. Recién escuché que decían que no había envases en el campo. Yo a veces que vivo en el campo, en la zona de los molino, filas de envases, a lo mejor serán menos, pero que hay envases tirados, sí. Y esos envases tirados, la lluvia los lava, ese líquido de lavado pasa a la tierra pasa a la napa y de la napa pasa a la gente que consume el agua. La mayor parte de los plaguicidas se pueden enterrar, pero no es la solución ideal. No evacuar plaguicidas en fosas comunitarias destinadas a la basura doméstica. Debe eliminarse en pequeñas cantidades en pozos alejados de vivienda, pozos, cursos de agua y sembrados. Conviene colocar vallas para impedir el acceso de los chicos, lavar todo el equipo luego de usarlo, lavar 3 veces los recipientes vacíos y guardarlo en un depósito a su eliminación, no utilizar envases vacíos, conviene agujerear las bases para que nadie lo utilice. El personal debe lavarse bien y colocarse ropa limpia, y esto es importante que lo aprenda el trabajador, no llevar a su domicilio la ropa de trabajo, porque con eso lleva el tóxico para que se mezcla con la ropa de la familia. Nosotros personalmente creemos que a esto hay que hacerle el mismo trabajo que se le hace a los residuos patológicos de los médicos, es decir, que haya un camión especializado que pase, los retire, los lleve a un lugar preparado y los elimine. Todo lo demás, todo lo que sea reciclado, no sirve. Muy brevemente, toda la persona que va a trabajar con agroquímicos deben hacerle un prelaboral, por supuesto, pero lo más importante es que a todo aquel que trabaje en todo trabajo, pero fundamentalmente con agroquímicos, le hagan lo que se llama un examen periódico, es decir, una vez al año a la persona que trabaja con agroquímicos debe tener un examen clínico y análisis de sangre y orina
por lo menos, porque si se descubre que tiene cierto grado de intoxicación, pero que todavía no le ha dado síntomas, es el momento de sacarlo de ese trabajo, dejarlo que se recupere y después volverlo a reincorporar. Y de paso, ver por qué ha tenido esa contaminación, es decir, que han fallado los métodos de precaución. Tienen que tener en cuenta que cada año mueren en el mundo 2 millones de personas por enfermedades o accidentes de trabajo, y que se enferman en el mundo por año 160 millones de personas, es decir, 4 veces la población de la Argentina, por enfermedades relacionadas con el trabajo. Bueno, muy rápidamente, siempre que se trabaje con agroquímicos, debe haber personas que estén preparadas para auxiliar al compañero de trabajo. Voy un poco ligero porque si no, no me ajusto al tiempo, pero entonces, siempre debe haber gente preparada porque puede salvar una vida. Evaluar rápidamente la situación, impedir el aglomeramiento de personas, comprobar si el paciente está consciente, llamar al servicio médico, ver que no tenga dificultades para respirar, colocarlo de costado, despojarlo de la ropa contaminada, eliminar todos los productos químicos que puede tener en los ojos, lavándole los ojos con agua, quitarle la ropa y lavar todo el cuerpo, y no frotando, sino lavar todo el cuerpo, y si no tienen agua, con un papel o con una tela, sin frotar, cepillarlos, no dejar que el paciente se frote los ojos, sacarle los zapatos y los accesorios, si tiene quemaduras, cubrirlo con una sábana, si está lúcido, proporcionarle agua y llevarlo al servicio médico lo antes posible. Nosotros siempre fuimos partidarios de que cada municipio, como lo que les decía al principio, que cada municipio hiciera una ordenanza de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus realidades, pero que ordenara y normatizara el funcionamiento. Yo acá tengo la que se hizo en mi pueblo, en Henderson, el año pasado, y acá puse una que de Córdoba, donde establecen se prohíbe la utilización de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, en particular plaguicidas y fertilizantes, dentro de un radio de 2.500 metros a partir del límite de las plantas urbanas. Se prohíbe en un radio de 2.500 metros de las plantas urbanas el pasaje de aviones de fumigación. En Henderson se puso 2.000 metros, fumigación aérea, y la permanencia, estacionamiento y el tránsito de maquinaria terrestre cargada o no con productos químicos o biológicos. Prohíbese en el tejido municipal el descarte, abandono en el ambiente terrestre, acuático y urbano de los depósitos municipales de residuos, de envases de cualquier producto. Se prohíbe dentro de los 1.000 metros a partir del límite de la planta la instalación de fábricas, fraccionadoras de plaguicidas, depósitos de plaguicidas, depósitos de envases. Es decir, prohíbe ser dentro del ejido municipal la circulación, el estacionamiento de los llamados mosquitos. En caso de que circulen, tienen que hacerlo limpio, tapado la florera por donde sale el producto. Se considera necesario que todo esto esté normatizado y que los municipios tengan un diagrama de los problemas que van surgiendo. Consideran que debe ser un ingeniero agrónomo quien debe estar a cargo de esto. Y por supuesto, hay sanciones disciplinarias para quienes no cumplan estas normativas. Yo termino como al principio. Esto no está en contra de nadie, no va en contra absolutamente de nadie, sino que creemos que es un tema sumamente importante, que se le debe dar toda la atención que merece y que se debe normatizar su uso y monitorizar para que todo el mundo lo cumpla, porque en esa forma si no, creemos que es un mundo que se va deteriorando. Entonces, si no podemos hacer mucho, por lo menos por el caso mío, que ya soy viejo, no puedo hacer mucho, sí por las generaciones que siguen, por los chicos y por nuestros niños. Por eso,
Muchas gracias. ¿Usted no considera un error que los que controlan las recetas agronómicas sean ingenieros agrónomos? ¿Saben ellos qué es disrupción endocrina? Yo creo que con buena voluntad puede el ingeniero agrónomo tener un equipo de asesor médico que lo asesore, porque es probable que por su preparación el ingeniero agrónomo no conozca los efectos que producen sobre la salud. Entonces no estaría mal que contara con el asesoramiento del equipo médico municipal o de un equipo que lo acompañara en este tema, ¿no? Usted habla de mayores casos de problemas en las glándulas de las personas. Según sus investigaciones científicas, ¿qué porcentaje se debe exclusivamente a los agroquímicos? ¿Cómo aísla el deterioro en la salud producido por los agroquímicos de las condiciones malas del agua, como el arsénico u otros factores que causan deterioro a la salud de las personas? Es imposible dar un porcentaje. Es como yo le decía al principio, sabemos que se producen estos efectos. Los que hacemos medicina desde hace muchos años estamos viendo cosas que antes no se veían. Han aparecido enfermedades de nuevo como el dengue y la malaria. Es decir, nosotros creemos que hay una responsabilidad en estos productos, pero no podemos ponerle la firma de cuál es el porcentaje de los que son responsables. Es decir, hay que tener el concepto que el glifosato no es tan malo como tomarse un vaso de cianuro, pero tampoco es tan bueno como dicen algunos que es como tomarse un vaso de leche. Relacionado a esto, según su conocimiento, todos los agroquímicos actúan como disruptores endócrinos. ¿El glifosato es un disruptor? Sí. Los tres que mostramos ahí, el endosulfán, el glifosato y el 2,4-D son disruptores. El 2,4-D más que los demás, pero todos son disruptores endócrinos. ¿Por qué parte solo de la idea de seguir adelante, minimizar los daños o evitar los daños? ¿Hay otras prácticas como agrícolas que existen y por ahí no se tienen en cuenta? No entendí. ¿Por qué solo parte de la idea de seguir adelante, de minimizar los daños o evitar los daños? Otras prácticas agrícolas existen. Me parece que entendí la pregunta, pero lo que pasa es que cuando uno se da un baño de realidad y hablamos de los agroquímicos, hablamos de los medicamentos, la fábrica de medicamentos, la fábrica de armamentos, las drogas no aceptadas, se mueven cantidades de dinero impresionantes. Entonces, pretender que no se usen sería una utopía. Entonces, yo creo que si no se puede prohibir que se usen, sí hay que extremar las medidas para que causen el menor daño posible. La última, ¿en dónde se pueden hacer los análisis que sean seguros? Toxicología no hace estos análisis. ¿Esto es complicidad de doctores y empresas multinacionales? Los análisis que nosotros hacemos habitual son los de cualquier laboratorio de la que tienen ustedes acá en Viamonte. Pueden hacer los análisis de sangre y orina para saber si la persona que trabaja con agroquímicos tiene una cierta toxicidad. Tiene un rango normal, un mínimo y un máximo, y cuando pasa ese máximo, esa persona debe ser separada del trabajo hasta que se recupere.